Toda instancia que a los emprendedores se nos proporcione donde podamos generar redes es esencial, es fundamental. Siempre es bueno rodearse con gente que esté haciendo cosas entretenidas, cosas innovadoras. Jornadas así son enriquecedoras para gente como nosotros que tiene un bichito emprendedor y que siempre lo quiere cumplir o satisfacer y llevar a cabo su sueño y su meta. Welcome a Startup Grind Santiago. Lo que quiero ahora es presentarles a mi invitada de este capítulo. En Chile, generalmente los speakers son varones en todos los eventos que me ha tocado participar. Y yo quise hacer algo distinto en nuestro lanzamiento. ¿Por qué no traer una chilena que es exitosa fuera de Chile? Ha estado en 5 países en Latinoamérica, en Inglaterra y ahora está triunfando en Silicon Valley. Así que, sin más preámbulo, invito al escenario a Laura Chicurel. Un aplauso para ella. Lo que vamos a hacer ahora es hacerle una entrevista a nuestra invitada especial para que la puedan conocer, saber de su experiencia como emprendedora y lo que la ha llevado a triunfar en esto. Bienvenida, Laura. Gracias, un placer. Primera pregunta, tú eres una emprendedora internacional. En ese sentido también has podido vivir experiencias tanto fuera de Chile como en Chile. Entonces, nos gustaría que nos cuentes sobre tu trayectoria. ¿Cómo influyó tu motivación en este proceso de emprender al pasar un año por Chile, más o menos, 1 o 2 años por Chile pasaste, y actualmente estás en Silicon Valley? A ver, ¿puedo ¿Cómo contar? fueron esos inicios? Sí, es que es un viaje. Podía escribir un libro, me encantaría algún día. Para contarle un poco de la historia, yo me fui el 2001. Era un caso inusual porque todavía no había terminado mi carrera y en ese tiempo no se solía irse del país antes de terminar de estudiar. Era la menor de 4 hermanos, la cabra chica, como diría, ¿no? Pero busquilla. Y tenía todo. Podía decir, bueno, aquí hay una amiga que me conoce, podía decir que estaba todo establecido, pero mis ansias de ver más me impulsaron a irme. Y la primera parada fue Barcelona, donde fui a hacer un intercambio. Siempre llevé el espíritu de emprendimiento en mí. O sea, incluso mientras estudiaba, trabajaba, tenía una productora. La pasión a flor de piel. Ahí sí, bueno, era la loca. En ese momento me acuerdo que en la universidad no existía el emprendimiento. Era una época, acuérdense, o sea, más de, ¿cuánto? El 2001, ¿no? Y me acuerdo que lanzaron por primera vez el curso de emprendimiento. Yo estudié ingeniería comercial y era la loca que estudiaba emprendimiento. Mis compañeros era, pero estudia macroeconomía, especialízate en economía, en finanzas, pero era la pérdida de tiempo estudiar emprendimiento, ¿no? Y éramos 5 en el curso, ¿no? No habíamos mucho más que eso. Wow. Entonces yo creo que hay algo que en cierta forma uno lo tiene inherente. Siempre se preguntan, ¿se nace siendo emprendedor o se puede aprender? Yo creo que hay una mezcla, digamos, ¿no? Sin acontando un poco la historia, sí hubieron varias paradas por temas familiares, por temas personales. Como decía, he estado en varios países y ciudades. ¿Qué es lo que llevó o me impulsó a emprender? Yo creo que, bueno, en parte está anhelo de crear. Y en mi caso en particular, que quizás he tenido la suerte, también el desafío, porque no es fácil, en estos cambios, ¿no? Porque no es común que se dé una oportunidad para estar cambiando de países y de ciudades entre Europa y Estados Unidos.
En mi caso, cada uno de estos cambios representaba como una oportunidad para reinventarme, ¿no? ¿Cómo encajo yo en este lugar? Bueno, también por las ansias de crear, ¿no? Porque perfectamente podría permanecer pasivo, ¿no? Como decir, ahora me toca estar aquí y vivo el día a día. En mi caso siempre fue una ansia de crear. Y en cada uno de estos cambios había una oportunidad para recrear, ¿no? Y reinventarme. Y eso quizás también demuestra, o sea, trae consigo un cambio de, o sea, no un cambio, una mentalidad de no es de decir, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo sé. ¿Ya? Yo siempre he creído en la oportunidad de, así como de reinventarse, de aprender, ¿no? En mi caso me ha tocado que todas las cosas que he querido hacer han sido aprendidas, ¿no? Sin experiencia ninguna, en ningún sector específico. O sea, todas se podría decir aprender de cero, pero por las ansias de crear, ¿no? Entonces, hay un caso un poco extremo, ¿no? En el caso de primero cambiar de país y de ciudades, cada uno de esos empezar de cero a crear algo y empezar de cero a aprender algo. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Entonces es un desafío como múltiple, ¿no? De adaptación, de creación, de aprendizaje. ¿Y qué es lo que impulsa? Es difícil describir qué es lo que impulsa, no sé, es como una ansia de dejar un legado quizás, ¿no? Qué bueno. Bueno, y eso se ha notado bastante. No es fácil. Dinos un poco también, ¿cuáles son las principales lecciones que cosechaste de este tremendo crecimiento que has tenido como fundadora? Innova 360, Sí. Chicurella, Upgrade Woman en Silicon Valley. Sí. Bueno, a ver, para contarle un poco del contexto. En Barcelona cuando llegué, claro, podía percibir, anda a estudiar, por mis ansias de crear, me quedé más tiempo porque empezamos a organizar una exposición de arte que terminó siendo un megaproyecto, gracias a Dios. Luego, después de Madrid, estuve en el norte de Inglaterra y fue el comienzo de Chicurella. No sé si algunos conocen la historia de Chicurella, pero la tuve en Londres. Partió como el 2005, o sea, para ponerlos dentro del contexto, estamos hablando de casi 12 años atrás, donde la verdad es que igual como en Chile el emprendimiento es algo nuevo, en Europa en esa época también no existía el emprendimiento. La verdad es que te miraban en menos, ¿no? Era pobrecita tú que no pudiste encontrar trabajo, ¿no? Porque no existía nada de lo que se ve hoy día de emprendimiento, no existían inversionistas, no existían networks, no existía ecosistema, ¿no? Y más difícil para una mujer. No, en mi caso yo tenía todo en contra, ¿no? Pongámoslo en contexto. No voy a empezar diciendo mujer, porque no creo que eso... Ahora vas a entender por qué, pero... Muy bien. Era emprendedora, que ya era mal percibido. Estaba introduciendo un producto nuevo en un mercado que no existía, entonces ya estaba media loca. Era latina, mujer y tenía 25 años. Entonces, ¿cómo logras credibilidad? Si no tiene, y más encima venía recién llegando a Inglaterra, entonces tampoco es que tú dijeras, oye, tengo 10 años de experiencia en este sector, tengo un gran network en este mercado, o no había nada, ¿no? Entonces, el desafío otra vez era múltiple, ¿no? De crear, y más encima en un entorno hostil y en un entorno donde no existía ningún círculo de apoyo. Yo no sé, bueno, me imagino que acá hay varios emprendedores y la verdad es que hoy es una ventaja todo lo que existe. Yo digo, ojalá tuviera 25 años otra vez y pudiera empezar de cero, porque diría, sería tanto más fácil, ¿no? En lo que se ha avanzado. Está mucho más abierto también. No, es que es impensable lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, eso fue Chicurella, bueno, por diversas causas, después me moví a Estados Unidos y fue el comienzo en tecnología. Disculpa, ¿por qué Chicurella? ¿Chicurella? Yes. Bueno, sale de mi apellido. Sí. Mi apellido es Chicurella. Chicurella nació con la iniciativa de crear una marca que competiera con el mercado de lujo en la industria de fashion. Okay. La verdad es que, como les dije, no tenía experiencia en fashion. La única razón por la cual empezamos en ese sector era con la intención de introducir el cuero de salmón como una alternativa de producción, ¿ya? Otra vez, era hablar de eco-friendliness o sustainability en una etapa muy temprana, porque en ese tiempo no
Por eso decía, era muy temprano para el mercado, no estaba desarrollado y por lo mismo me costaba el doble, ¿no? Me imagino. Y la verdad es que buscando un nombre que compitiera con marcas italianas o con marcas europeas, porque era nuestra competencia o nuestro sector, siempre mi email personal, en esa época Hotmail, Fuiste disruptiva entonces. yo siempre fui Chicurela y una vez un inversionista que de hecho invirtió en el proyecto, cuando estábamos buscando nombre, dijo, ¿por qué no lo llamas como tu email, Chicurela? La verdad es que jamás lo pensé, ¿no? Y muchos me conocían como la Chicurela porque en esa época éramos los únicos Chicurela en Chile. Y con hermanos y familias grandes siempre fui Chicurela, ¿no? Entonces de ahí surgió, pero como una forma de otra vez buscar una forma de crear una marca que compitiera con el mercado de lujo. No digo que mi nombre sea de lujo, pero sonaba catchy, ¿no? Y luego otra vez cambio de sector. Luego comenzó cuando nos fuimos a vivir a Silicon Valley por el trabajo de mi ex marido ahora. Otra vez fue una oportunidad de reinventarme. ¿Cómo encajo acá? ¿Qué puedo hacer aquí? Y fue el comienzo de YouGreat, que otra vez ha sido un viaje, ¿no? Junto con YouGreat, dado que Chicurela fue tan difícil partir en Inglaterra, en todo este contexto que le estaba diciendo, también mezclado con la crisis del 2008. Esta vez cuando empecé YouGreat dije, esta vez no lo voy a hacer sola. Y ahí creé Women Startup, que es una red de mujeres emprendedoras en tecnología, como una forma de crear comunidad, ¿ya? Esto fue el 2011 y, bueno, 6 años atrás. Gran desafío. La verdad es que Silicon Valley también ha cambiado bastante en ese sentido, ¿no? Porque los últimos 5 años también ha habido gran progreso y avance, obviamente, madurez, ¿no? En esa época no habían muchos networks o recursos para mujeres emprendedoras. Entonces empezó a crecer rápido, enganchó. Pero la verdad es que era crear un círculo de apoyo. Exacto. Y bueno, por cosas de la vida... No cosas de la vida, la verdad, ganas de seguir creando. Empecé a entrar en el mundo de innovación corporativa, que es lo que hago ahora con Innova 360. Con Innova 360 ya. Pero si te fijas, es un camino por estar abierta a escuchar un poco lo que está pasando en el entorno y a ver cómo adaptar las ganas de crear otra vez a algo que tenga un impacto, ¿no? Siguiendo un poco con esa misma tendencia, ¿cuáles son para ti las principales lecciones que tú cosechaste de este tremendo crecimiento que has tenido como fundadora en Innova 360, Chicurela y, bueno, en alguna medida también, qué principios fundamentales sustentaron o sustentan tu filosofía de decisión de fundar o invertir actualmente pensando en una visión de largo plazo? Sí. A ver, partiría primero con las lecciones aprendidas. Obviamente es un camino que uno aprende todos los días, ¿no? Yo diría que una de las cosas fundamentales es la capacidad de relacionarnos, ¿no? De crear círculos de confianza, de demostrar seriedad en todo lo que hacemos. Teniendo una concepción que uno nunca sabe el impacto que una relación puede traer en tu proyecto, no solamente por el éxito del producto que estés creando o por el servicio que estés desarrollando, pero es por, digamos, hacer que la gente crea en ti, ¿no? Porque al final los círculos de confianza son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. ¿En qué sentido? Que uno puede tener un producto o una solución que el mercado necesita, pero resulta que si no tienes la capacidad de encontrar partners, de encontrar proveedores, de encontrar inversionistas que crean en ti, de encontrar o motivar a empleados. Si te fijas, en el fondo todo lo está construyendo la confianza y que tú estás proyectando y tu capacidad de mantener esas relaciones. Y en mi caso yo lo he visto, digamos, a lo largo de los años y en todos estos proyectos que al final todo tiene un impacto y, como dicen, todo viene de vuelta, ¿no? En el sentido de que, ¿no? De alguna u otra forma, todas estas relaciones, como digo, uno nunca sabe cómo te puede impactar
por lo positivo o lo negativo, ¿no? En el futuro, porque la vida es circular, ¿no? Exacto, da vueltas. Entonces yo diría, número uno, las relaciones que uno establece, ¿no? Y la capacidad de crear esas relaciones de confianza. Y que eso se transmite en todo lo que uno hace, todo. ¿Ya? Desde el momento que te presentas, desde cómo respondes tus emails, desde la forma que los otros te perciben, que te relacionas con el entorno. Y eso mismo lleva también a la gente que trabaja con uno, ¿no? Que tanto se habla de la importancia de los equipos, ¿no? De saber quizás dedicar el tiempo de generar líderes hoy día en vez de seguidores. Sí, absolutamente. Sobre todo por ejemplo, cuando hablamos de la importancia de los equipos, entender que muchas y me incluyo, porque todos hemos cometido esos errores, que al final uno, por la necesidad de sacar proyectos adelante, quizás va muy rápido, ¿no? Y trata de llenar los hoyos, digamos, ¿no? Con, por ejemplo, co-founders, y mucho hablábamos en el círculo de las mujeres ahí en Silicon Valley cuando decían, estoy buscando al co-founder que me desarrolle mi solución, ¿no? Sin darse cuenta que en el fondo por una necesidad inmediata estaban cometiendo un error de largo plazo, ¿no? Por ir rápido, ¿no? Y por no analizar estratégicamente con quién uno tiene que, con quién es bueno relacionarse, ¿no? Y en ese sentido, sí, o sea, es eso, el poder analizar de tus co-founders, de las personas, tus socios, y de verlos cómo se desenvuelven en diferentes contextos, ¿no? No solamente profesionalmente o de las capacidades técnicas que puedan tener, pero porque te podrían llevar a ser fracasar a nivel de relaciones con inversionistas, con clientes, ¿no? La capacidad de socializar. Exacto, ¿no? Entonces yo siempre trato de analizar a las personas desde el punto de vista más personal, en la forma que se desempeñan, digamos, o su trato, como eje, y que las capacidades técnicas, digamos, complementen eso. Porque yo también, como decía, creo que todo se puede aprender, ¿no? Eso te iba a decir, se puede aprender eso, lo otro no. No, otro no, exacto. ¿No? Es inherente. Dinos, aquí se encuentran presentes algunos founders en etapa primaria o media de su startup o emprendimiento. Ayúdanos a comprender un poco el proceso que realizas desde la generación de ideas hasta la decisión de lanzar esa idea a un prototipo o producto final o de inversión. ¿Qué considera que es de vital importancia? Bueno, en mi caso, yo como decía siempre, otra vez desde mi mirada, cada vez que emprendí algo era en un nuevo mercado, ¿no? Entonces, en mi caso, y creo que es algo que se puede replicar también en otros contextos, es de estar abierto a aprender y a escuchar diferentes sectores, ¿no? O sea, no tener una mirada tan rígida, ¿no? De que si estamos creando una solución o estamos concibiendo una solución para un mercado, pero es tener como una mirada más estratégica, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en este proceso de aprendizaje, era mucho de escuchar, ¿no? Y yo pasaba quizás días enteros yendo a conferencias, tratando de entender, conversando, escuchando, invitando a gente a conversar y escuchar. El lema de saber escuchar. Yo siempre, incluso le digo siempre a mi equipo, de sacarse el gorro de experto. Porque yo creo que cuando uno va con el gorro de experto, reduce su capacidad de aprendizaje, ¿no? En el sentido de que no estás tan abierto a aprender del otro, ¿no? Y cuando te sacas el gorro de experto, dices, quiero aprender, demuestras que quieres aprender, entonces estás más abierto, ¿no? Ya no vas con una arrogancia en cierta forma de decir yo lo sé, ¿no? Y eso obviamente tiene su, ¿no? Entonces en el proceso de creación de idea, en mi caso fue mucho de estar alerta, de escuchar, de preguntar, de leer y de estar atenta, pero desde diferentes verticales, ¿no? Y yo creo que el tema de la visión de lo uno que quiere hacer en el largo plazo es importante, es vital. Digamos, ser flexible, o sea, lo suficientemente flexible para saber adaptar la idea inicial, pero siempre teniendo una mirada fija en el objetivo último, ¿no? Porque la visión es lo que realmente va a causar el impacto de mover
a las personas que te van a acompañar en el camino. El resto se puede cambiar, ¿no? Las estrategias. Por eso también cobra importancia los equipos, porque yo siempre digo, el producto puede ser uno, pero al final el éxito está en la ejecución. Y la ejecución la crea la estrategia. Y la estrategia la forman personas, ¿no? Entonces, la única forma de medir, digamos, o ni siquiera poder predecir, pero el impacto que va a poder tener una idea es realmente la estrategia de ejecución, ¿no? Y si no tenemos las personas que piensen en esa estrategia de ejecución. Entonces, el producto, si te fijas, puede ir variando. Y ahí es tener, yo creo, como emprendedor, porque obviamente si no existe la pasión o la mirada a largo plazo, de como le llaman el big picture, ¿no? De cuál es realmente a largo plazo el impacto que te gustaría crear con tu solución, es tenerlo claro, porque es lo que te va a motivar. Y eso es lo que mueve montañas en el fondo, ¿no? Pero ser lo suficientemente flexible para saber ir adaptándola a medida que vamos testeando o escuchando otra vez feedback. Ahora, en el tema de escuchar, porque siempre dicen, escucha, que te den feedback de tu producto. Tengo mis reservas, o sea, yo siempre digo, escucha, pero aplica filtros de a quién escucha, ¿no? Porque la verdad es que en este tipo de cosas todos tienen opiniones, ¿no? Y uno escucha opiniones múltiples y críticas que alguna vez son constructivas, pero es saber aplicar filtros, o sea, saber cómo canalizar ese feedback de manera que no te destruya, porque al fin y al cabo todo el mundo siempre va a opinar, ¿no? Son visiones muy personalizadas a veces. Eso, sí, exacto. Bueno, miremos por ejemplo el caso de Apple, ¿no? Cuando decía nosotros no hacemos customer research, porque y eso pasa lo mismo en el proceso de creación. Por eso yo siempre digo que esa pasión y cómo te gustaría, digamos, impactar en el largo plazo. El camino va a ser flexible, ¿no? Y ahí depende también de uno. Yo creo que en el emprendimiento 90% está en la capacidad personal, digamos, en el desarrollo personal. Por eso me encantó un poco escuchar ahí el proyecto que tenían los chicos que me estaban comentando. Porque si hablamos de esto mismo, uno no tiene que ser un experto en un sector o tener 20 años de experiencia desarrollando un producto o una tecnología. Claro. Pero si desarrollas tu potencial en ti, de sobrellevar adversidad, de adaptarte a cambio, de escuchar lo que pasa en el mercado y mirar en estrategia, entonces que puedes crear cualquier cosa. Muy bien. Dado tu enfoque, entonces, que es muy global, al estar en Silicon Valley, ¿cómo evalúas las oportunidades competitivas para las startups de Chile o Latinoamérica para llegar a escalar o desarrollarse que están disponibles hoy? Sí, bueno, de partida yo creo que han habido, pero grandes avances en Chile, en lo que ya decía, en menos de 10 años atrás, y no exagero, me preguntaban qué es lo que es el networking. ¿Ya? Aquí no sabían lo que era un pitch. Me acuerdo la primera invitación que me hicieron a hacer un taller de pitching, el 2009, si no me equivoco. Wow. ¿Ya? Eran todos conceptos impensables. Hoy en día es un idioma coloquial, ¿no? O sea que dentro del círculo de emprendimiento todo se entiende. Pero si te fijas en el contexto de tiempo, ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Y positivo, obviamente, ¿no? Y yo creo que se están desarrollando, existe muy buena capacidad de creación tecnológica. Quizás, obviamente, falta desarrollar el círculo de financiamiento, quizás para que esas tecnologías sean escalables, ¿no? A nivel de que ha habido mucha dependencia quizás de Corfo y programas gubernamentales, que insisto, yo creo que han sido claves en el desarrollo del ecosistema, porque yo creo que el 90% de los startups quizás hoy no existirían si no fuera por ese apoyo, ¿no? Y te lo digo porque en todos los mercados donde yo he estado, o en los momentos que he empezado a aprender, el gobierno no pinta ningún papel. O sea, hay una inexistencia de la influencia del gobierno, ¿no? Entonces, si te fijas, el sistema es sustentable, digamos, se sostiene por sí solo por el ecosistema que está desarrollado, ¿no? O está desarrollándose. En el caso de Londres tampoco en ese tiempo había... pero sin embargo, hoy en día ya hay más business angels, hay más fondos de capital, y quizás
a pesar de que se están desarrollando muchas soluciones de diferentes tecnologías en diferentes sectores, sí he visto, porque digamos, como dices tú, las restricciones que tienen escalando multinacionalmente, ¿no? A otros mercados. Y te digo, en Silicon Valley muchos tienen la ambición de decir quiero ir a Silicon Valley, y entendiendo que la verdad es que puede ser una falacia, porque hay mucho mercado que explorar, por ejemplo, para soluciones en Latinoamérica, que quizás no hace sentido ir a competir. Lo que pasa es que quizás es un tema más de ambición, por decir como que la hiciste, ¿no? Como que, Claro. pero sin embargo, quizás a nivel de Por estrategia de imagen negocio, de marca, pues. claro, es como de prestigio, Yes. ¿no? Pero resulta que los inversionistas de allá no lo perciben como algo inteligente, el decir, quiero expandir a Silicon Valley porque hay que estar acá. Un inversionista que sabe te va a decir, estás equivocado, porque aquí todo vale 5 veces el mercado, quizás para la solución que estás desarrollando, aquí no te conviene. Entonces quizás te diga, mejor expande en Latinoamérica, expande en México, cuando tengas el mercado desarrollado, entonces ven, ¿no? Eso. ¿Te gusta leer, Laura? ¿A mí? ¿Así? Sí, me encanta leer. ¿Puedes recomendar 1 o 2 libros que te hayan otorgado nuevos conocimientos en tu constante desarrollo de actualización, como veo? Me gusta leer a nivel de desarrollo personal. No soy de la que ando leyendo muchos libros de estrategia ni de mercado. Me gusta quizás más ir a eventos, escuchar a gente, entrevistas y eso. Entonces lo que leo quizás es más por desarrollar mi espíritu, por decirlo así, ¿no? Ya. Porque debemos reconocer que para ser emprendedor hay que sobrellevar muchas dificultades, ¿no? Sí, por ahí vamos, sí. Y es muy difícil, ¿no? Sí. Digamos, en diferentes contextos puede ser más fácil. Yo les contara mi historia, quizás los dejaría llorando en algunas circunstancias. Entonces, Eres humana. ¿Ah? Eres humana. Claro, más que humana. Entonces, la capacidad de sobrellevar adversidad, la capacidad de relacionarse. Entonces, me gusta más cultivar el desarrollo personal. En ese sentido, quizás de los que me ha gustado, bueno, en mi caso yo trabajo con muchas empresas internacionales, entonces con clientes en diferentes mercados. Entonces, por ejemplo, ahí me ayudó mucho un libro que se llama The Culture Map, que justamente, si es de un profesor de INSEAD, que te ayuda a entender los diferentes códigos, ¿no? De lenguaje, digamos, de relacionarse, de entendiendo que quizás la forma que uno hace las cosas acá y tú lo vives aquí todos los días, Sí. no es la misma que se usa en otro país de Latinoamérica o en Estados Unidos, y que crea una barrera. Por supuesto. Sí. A mí me pasa que en Silicon Valley llegan muchos startups de acá como tratando de pedir orientación. Y yo les digo que en muchos casos la fase inicial, la más difícil es la brecha cultural, de la forma de trabajo, ¿no? De la forma que se comportan, porque las cosas se hacen diferentes, ¿no? Hay otras éticas de conducta, de trabajo, de cómo se dicen cosas, ¿no? Entonces eso por el lado más de trabajo. Y bueno, a nivel de negocios, quizás los que más me han gustado, por ejemplo, Good to Great, ¿no? De cómo, o el Blue Ocean Strategy, ¿no? De cómo crear, digamos, nuevos mercados o productos para nuevos mercados. Excelente. Pero no creas que son de las que me gusta andar leyendo de Design Thinking, a pesar que No es una panacea para ti eso. ¿Ah? No es una panacea o algo. No, pero sin muy- embargo leo mucho en blogs, ¿no? Me gusta mucho escuchar más que lo que dice el blog, los comentarios de la gente. Eso, ok. Eso sí me gusta leer, ¿no? Porque es como real y en los comentarios surge la experiencia. Es más significativo. Es sí. más significativo, es más directo, es más directo, ¿no? Cuando sí. la gente opina, yo encuentro que eso es genial a nivel de hoy en día, de la realidad que vivimos, Claro. que toda esa información está disponible, ¿no? Y lo mismo que hablábamos en el aprender. Digo, no sé, yo estudiara otra vez, no sé si iría a la universidad, te juro. O hay veces que pienso en mis hijos, yo tengo 2 niños chicos, y ahí, por ejemplo, en Silicon Valley está la panacea de que si no vas a Stanford o no vas a Berkeley, tu vida va a ser un fracaso. O aquí se puede decir, si no fuiste a una universidad de prestigio. Y yo digo, como se ha transformado también la educación, ¿no? Los últimos 5 años y la cantidad de información que hay disponible
Y yo, que en cierta forma he aprendido, como te digo, de industria al nivel que me pueden invitar a dar una charla de un tema, y sin decir que hice un doctorado en eso. O sea, aprendes en la práctica y aprendes leyendo, y la información está toda ahí, ¿no? Entonces yo creo que es más las ganas que te motiven a aprender. Yo, por ejemplo, mis hijos, si me dijeran no quiero estudiar y quiero ir a viajar por el mundo, yo le diría te acompaño. Muy bien. Mira, Laura, hay una cosa muy importante que dijiste y sobre eso quiero centrarme. ¿Cuáles son las actitudes que un emprendedor debe asumir en momentos de crisis? Y hablo de actitudes. Sí. Que ahí dijiste algo. No sé si puedes ampliarlo. ¿Qué actitud debe tener en momentos de crisis que todo emprendedor va a tener en alguna etapa? Es que hay tantas, ¿no? No, pero sobrellevar la adversidad, ¿no? El no dejarse caer, yo diría, ¿no? Pero es difícil. Yo creo que la automotivación, en mi caso, o sea, ojalá que los que están emprendiendo encuentren partners, digamos, ¿no? Gente realmente socios, digamos, con los cuales compartir la dureza, ¿no? Del partido. En mi caso fue más duro porque, como les comentaba, por ejemplo, en Chicurela, en ese momento yo era la loca que emprendía, entonces no era fácil encontrar, porque no era bien visto, o sea, no. Entonces empecé sola y todo ese camino tan duro de automotivación, de sobrellevar la adversidad, de decir mañana sí, y hoy en día me sigue pasando que hay un día terrible y de hecho quizás ya está como, ya he desarrollado, como dicen aquí, cuero chancho, ¿no? Sí, sí. Entonces, quizás hay cosas que ya no visualizo, pero cuando me las hacen ver me doy cuenta. Te digo un ejemplo, tengo un socio ahora inversionista y cuando hay una calamidad, por decirlo, en el negocio, y él me dice, no te voy a hablar porque piensa que voy a estar en el suelo destruida y en 3 días no me voy a levantar de la cama, por decirte un ejemplo. Y no, pues ya hablamos y al otro día le digo, no, es que vamos a hacer A, B, C, tenemos 4 caminos diferentes. Entonces, es decir, esquiva y busca solución, ¿no? Entonces, eso yo creo que el no dejarse caer, aunque es difícil porque obviamente hay un dejarse caer, ¿no? Me imagino, algo que yo practico mucho, a pesar de que los que me conocen paso en reuniones y teléfono todo el día. Sí, y lo sé. Sí, lo sabes. Por experiencia propia. Pero busco siempre esos momentos como esas lagunas de soledad. Pausas saludables. Durante el día, sí. Pero haciendo algo que te gusta, me imagino. Sí, no necesariamente. ¿No? Aunque sea, por decirte, si me atrasé. Bueno, ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos, ahí no hay nana. Entonces a mí me toca, y soy mamá, muchas veces quizás no voy a la oficina, me quedo en mi casa trabajando y mientras estoy pensando, por ejemplo, me pongo a hacer cama. Pues puede sonar ridículo, diría, ¿no? Entonces tú dices, no, es que me gusta hacer cama, pero es un momento como de calmar la mente y pienso, ¿no? Entonces, como te digo, siempre en esto me doy estos momentos de soledad, aunque sean 5 minutos, pero como que te ayuda a poner la mente en perspectiva y en orden. O a bajar la ansiedad, ¿no? Por eso te decía que yo creo que es todo un trabajo muy de desarrollo personal, ¿sabes? En mi caso yo medito mucho, que eso me ayuda también, ¿no? Es muy no bueno. me acuerdo la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Qué bueno. La capacidad como emprendedor. Sí. Sí, yo creo una en los momentos de crisis, ¿cómo En era? los momentos de crisis. Mira, la automotivación, ¿no? El saber empujarse sin que nadie te esté diciendo continúa, porque hay problemas, ¿no? Y de hecho, una cosa curiosa es porque la gente dice, no, uno tiene que hacer lo que uno ama, ¿no? La verdad es que seamos realistas. Uno dice, por ejemplo, a mí me pasaba con personas que decían, no, es que a mí me fascina, por decirte, el arte. No significa que por eso tienes que tener una galería. A mí me fascinan los videojuegos. No significa que tienes que empezar a desarrollar videojuegos, ¿no? Yo creo que en ese encontrar lo que... encontrar lo que uno ama, yo creo que va más allá que del producto, de tus ganas de crear o dejar un legado o tener un impacto, ¿no? Pero no dejarse llevar. Entonces, en esa falacia de que tengo que hacer lo que yo amo para ser feliz, creen que todos los días van a ser felices, ¿no? Porque estoy haciendo lo que amo.
Entonces, después uno piensa, no, entonces no estoy haciendo lo correcto porque la verdad es que lo estoy pasando pésimo. Pero no, po, es parte del proceso, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cositas de automotivación y de dejarse caer, pero saber dónde encontrar el espíritu para sobrellevar. Levantarse de nuevo. Sí, y tener quizás esas anclas, algo que te... Porque hay días duros, ¿no? Hay días muy duros, ¿no? O de confusión, o de ganas de, como dicen, tirar la esponja. Sí. ¿Cómo mantener Sí, te entiendo, ¿no? sí. Cuando te iba a interrumpir, estaba pensando en mi wife, que está por ahí presente, que ha pasado por esas experiencias. Sí. Hola, querida. Mire, algo muy importante también, siguiendo con el hilo de nuestra conversación, donde creo que todos estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Por qué crees tú que es uno de los errores más comunes que algunos cometen levantando capital de personas que no deben o en etapas muy tempranas? Yo creo que va un poco lo mismo relacionado a lo que hablábamos del sentido de urgencia, ¿no? Ahora, aquí hay una ventaja, como decía, el apoyo gubernamental, no de grants, que en otras partes no existe, ¿no? En Exacto, países sí. más desarrollados eso no es una opción siquiera, ¿no? Entonces podría decir, si no creas algo, por ejemplo, ahí en Silicon Valley, hasta hace 5 años atrás sí se podía levantar capital con un PowerPoint. Hoy en día ya no existe, ¿no? Pero hace 5 años atrás sí pasaba todavía, ¿no? Con una visión de qué es lo que iba a hacer. Acá, como digo, tienen una ventaja porque todavía se puede avanzar, ¿no? En estas etapas temprano para crear un producto dependiendo de programas gubernamentales, ¿no? Entonces yo diría que en cierta forma están en una ventaja, ¿ya? Ya. Sin embargo, el creer después en la búsqueda de financiamiento, yo creo más en el, como le llama, el smart money. Ya. No, porque Sí, te entiendo. en el fondo es mucho más que dinero lo que te va a aportar una persona. Y en muchos casos un inversionista incluso puede hasta destruir tu negocio, o sea, o destruirte a ti como emprendedor, ¿no? En ese sentido, quizás el saber elegir y poder quizás postergar, ¿no? Porque como te decía, no es que haya un momento clave donde tiene, porque cada negocio es diferente, ¿no? Y también sí. a nivel estratégico, a nosotros nos pasó con otra plataforma que tenemos, que en un momento estábamos buscando capital de crecimiento y de repente nos dimos cuenta de que no, que decidimos crecer orgánicamente y quizás más lento, ¿ya? Pero digamos autofinanciado, aunque sí habíamos conseguido financiamiento externo. Pero son otra vez decisiones estratégicas, no hay una regla, ¿no? Ahora, si se puede elegir, y si tienen la capacidad de elegir, es pensar más en el largo plazo. De qué manera un inversionista te puede contribuir en el desarrollo de la estrategia, o con conexiones, o con consejos, por experiencia, ¿no? Es lo que te va a aportar más allá que el dinero, Claro. ¿no? Basado en eso mismo, entonces, ¿qué tipo de financiamiento utilizarías tú al inicio para tu startup o un emprendimiento que quieras hacer? Bueno, insisto, acá tienes la ventaja que otros no tienen, que no sé, me imagino que algunos de ustedes han tenido financiamientos de Corfo, de semillas o de etapas tempranas, ¿no? Muchos empiezan con el que se llama el Friends and Family, ¿no? De gente que cree en ti o de tus mismos socios y todos hemos pasado por eso. ¿Ya? Yo también invertí en Chicurela dinero que no tenía, de hecho. Ya. De hecho, me embauqué con un crédito personal Ya. que me costó pagarlo, pero era la única forma en el momento, ¿no? O sea, ni siquiera como un crédito de consumo más encima, era terrible. Después encontré inversionistas, pero era la única forma de llegar, dado el contexto, te estoy hablando del 2005. Hoy en día yo creo que hay muchas formas de conseguir, y hoy en día también es mucho más accesible la creación de productos, ¿no? O sea, es más fácil quizás lograr lo que le llaman como el producto para testearlo, ¿no? Prototipar. Como Prototipar, sí, aunque creo que hay cosas que no se pueden hacer a lo barato, Exacto, sí. ¿ya? Porque en el fondo va a demostrar la visión de lo que tú quieres entregar, ¿no? O ¿Y sea, qué agregación de valor quieres dar también al cliente, ¿no? exacto. O sea, no hay una regla entonces
Pero aquí yo no es que me aprovecharía, pero trataría de sacar el mayor provecho de los fondos disponibles, de ¿cómo se dice? Los grants, becas, ¿no? Son como becas, sí. ¿no? Sí, sí. Que apoya Corfo, ¿no es cierto? Y ahora que se están desarrollando más los círculos de inversionistas ángeles, que aportan mucho conocimiento, mucha experiencia, pero ellos también ya se han vuelto más expertos y obviamente quizás no invierte tanto en edad tan temprana, sino que esperan que ya haya un mayor progreso en el producto. Exacto, ¿no? una Por lo atracción menos. más o menos aceptable. Ya. ¿Cuáles crees tú son los retos para la mujer emprendedora en la actualidad o tal vez para siempre? ¿Cuáles son esos retos? Hay varias mujeres aquí emprendedoras y Sí, algunas que claro. yo he mentorizado, están presentes ahí, que puedas compartirles algo. ¿Cómo están, chicas? Sí, qué bueno ver tantas mujeres. Mira, es curioso porque yo, a pesar de tener el grupo de mujeres emprendedoras, no soy feminista. O sea, a ver, ¿a qué me refiero a que no soy feminista? Nunca ando con el gorro de que soy mujer primero, no con la bandera de ser mujer. Es obvio que una mujer no lo puede evitar, ¿sabes? Pero yo soy de la concepción de que uno hace o puede crear un impacto por lo que tú haces y lo bien que lo haces, ¿no? Independiente del género. Y lo he visto. A pesar de que, yo te diría, la adversidad, yo creo que son las mismas mujeres las que se ponen la barrera, ¿no? Y te digo que me genera peleas con mis amigas feministas allá en Silicon Valley, porque hay muchas que son feministas, o sea, que van con la... ya se presentan como en una posición de inferior, De menos. Ya. pero ellas mismas, ¿no? Ya. Entonces yo siempre digo, no, me gusta andar con la bandera de la mujer. A pesar, como digo, es inherente que... barreras, podría decir, dejando de lado el feminismo, eso, obviamente somos madres, ¿no? Que eso obviamente conlleva una necesidad de dejar de lado, por ejemplo, bueno, en este caso yo vivo en Estados Unidos, insisto, en mi caso no tengo familia, no hay nana, no hay ayuda doméstica. Es curioso, una vez me acuerdo en Chicurela, como el 2009 también, 2010, me hablaron del Ministerio de Economía acá y me decían, Laura, queremos que motives a las mujeres aquí con tu historia. Y yo le decía, ¿en qué sentido? Y decían, no, lo que pasa es que tu realidad, en ese tiempo yo vivía en Londres, tu realidad en Londres representaría en Chile lo que es una situación de una mujer en estrato socioeconómico medio bajo. ¿Ya? Por el hecho de que no tienes tanto acceso a ayuda doméstica, quizás que no puedes pagar una nana y tienes que quedarte con los niños en casa, ¿no? Y es mi realidad, ¿no? Yo tuve a mi hijo cuando lancé Chicurela, entonces me tocaba ir a reuniones con él de bebé, ¿no? Entonces decían, queremos que les demuestres que es posible, a pesar de que no tengas ese círculo de apoyo, en tu caso más aún no tenías familia. Entonces, otra vez, no hay barrera, es la que tú te impones solamente, ¿no? Entonces yo diría que las barreras, más que nada, dejar de lado el ir con la barrera de mujer y demostrar por actitud, demostrar que eres capaz y demostrar por resultado y demostrar que puedes hacer las cosas profesionalmente y con tu forma de pensar, con tu forma de relacionarte. Exactamente. ¿No? Eres emprendedora. Claro. Primero. Ahora es curioso porque en inglés no existe el emprendedor o emprendedora, ¿no? No, entrepreneur. Es entrepreneurs, es un Exacto. género, ¿no? Exacto. Ajá. No tiene género, aunque sí tienen sus desafíos. Oye, Laura, ¿de qué manera el lanzamiento de Startup Grind ahora en Santiago de Chile y el nexo tuyo con Silicon Valley a través de Nación Innova, ¿se llama? Sí, hoy no era ¿Ya? 60, sí. Proyecto apoyado por Corfo a través de Innova 360, pueden ayudar o pueden apoyar al emprendimiento y la colaboración transversal del ecosistema emprendedor en Chile. Sí. Mira, el proyecto de Nación Innova lo que busca es generar un impacto en el ecosistema de emprendimiento en Chile y obviamente la conexión con Silicon Valley, porque también tenemos oficina allá, y generar este canal, ¿no?, de comunicación. Ahora, nuestro approach, ¿cómo se dice? Es ayudar a acercar a los emprendedores a la empresa,
O sea, ayudar a las empresas a mejorar sus procesos de gestión de innovación, que eso traiga por consiguiente un impacto en el ecosistema de emprendimiento, por ayudarlos a conectarse, a desarrollar soluciones de manera conjunta o que beneficie a la empresa, ¿no? Y en ese contexto tenemos algunos programas que permiten a los emprendedores de aquí quizás ir a hacer un programa de aceleramiento allá, algunos más de etapas más tempranas, otros de etapas en crecimiento o en expansión, junto con empresas, obviamente que quizás Ojabel los patrocinen. Entonces estamos viendo cada vez más, como dice con Startup Grind, que al final, bueno, es una red mundial, ¿no es cierto? Con tanto, y lo que busca es conectar, ¿no? Exactamente, sí. Que es justamente el valor, es cómo generas el nexo de los que están aquí, que para Chile parece que está tan lejos, ¿no? Pero sin embargo tiene muy buena reputación Chile, por proyectos como Startup Chile o lo que se ha hecho, tiene una buena imagen, ¿no? Ahora lo que crea, a mi punto de vista ya, o sea, la necesidad ya, que es una de nuestras misiones también, es generar más awareness, ¿cómo se dice? Como conocimiento de las cosas que están pasando en Chile, porque no ha habido hasta ahora tanta exposición, ¿no? A nivel extranjero, como imagen de los productos que surgen de Chile, ¿no? A nivel de tecnología hablo, ¿no? Entonces la idea es justamente generar esa oportunidad de que tanto empresas como inversionistas puedan tener un mayor acceso a ver lo que se está desarrollando en Chile, y obviamente con Startup Grind el generar ese nexo también con los diferentes chapters que tienen en diferentes ciudades también es fundamental, ¿no? Es conectar emprendedores. Generar una red bastante interesante e importante para la Claro, y al final lo que hablamos de escuchar las experiencias de otros, mira lo que están aquí un viernes por la noche, o sea que podían estar saliendo con amigos. No digo que no puedan hacer amigos aquí, pero como decía, es la capacidad de conectarse, ¿no? Es la instancia esta de aprender. Y tú de un viaje tan largo para estar con ellos y con nosotros. Sí, un placer. Bueno, ahora ya más en la parte personal de Laura. Si tuvieras tú la opción de pedir 3 deseos, ¿qué pedirías? O mejor, si lo prefieres así, ¿qué recomendarías personalmente a otros emprendedores ya frente a eso? A ver, parto por los 3 deseos, porque no son lo que deseo para los... No. 3 deseos. A ver, diría... Primero, ojalá ser como se dice, un role model para mis hijos. Por lo que decía en su... cómo visualizan su futuro, ¿no? De demostrar y quizás generar ese impacto a nivel de las generaciones futuras, de que no hay parámetros, o sea, que no hay un camino rígido para el éxito, ¿no? Y poder transmitirles esas ganas de crear, de volar, de expandirse sin ponerle limitaciones. Entonces espero que la vida me mantenga encaminada por ese sentido, porque me gusta verlos como en su ánimo de exploración, ¿no? De no limitarlos y no ponerles cánones de conducta. Bueno, es difícil, ¿no? Bueno. Segundo deseo sería un año o 2 años sabáticos viajando por el resto del mundo, de poder, no sabático, pero en modo de exploración. Ya. Me encantó otra vez el programa que me estaban presentando. Digo, insisto, ojalá tuviera otra vez 19 o 18, la verdad es que no sé si iría a la universidad. Recuerda que eso está en la mente, nomás no está en el cuerpo. Sí, pero bueno, hay responsabilidad. En mi caso soy madre. Bueno, no es que tú digas me puedo ir a viajar por el mundo aprendiendo, ¿no? Los dejo encargados. Los dejo encargados en la casa. No, pero insisto y recalco lo que dije antes, no lo dije por exagerar. Yo si tuviera 20 otra vez, hoy, quizás gastaría la misma plata de la universidad en ir a experimentar por el mundo, ¿no? Mira lo que se puede aprender yendo a conferencias, hablando con la gente en la calle, hoy en día en los cafés, estar abierto a escuchar lo que dice el de al lado. Yo creo que es fascinante la experiencia y estar abierto. Yo creo que es en mi caso es la apertura de mente, de ver, ¿no? De qué es lo que. Y del tercero sería dejar realmente, ojalá, un legado, un legacy. Es importante. ¿Ah? Es muy importante. Sí, un legado, obviamente, a nivel
Yo creo de educación. Yo creo que hay un gran desafío a nivel de los sistemas educacionales, de lo que se enseña en los colegios, de las metodologías de enseñanza. Yo, por ejemplo, yo estuve en colegio bien alternativo, ¿ya? No estuve como en la enseñanza tradicional de colegio como más estructurado. Al final sí, estuve en varios colegios, pero yo creo que lo que más recuerdo y lo que más me impactó, yo diría en mi enseñanza, fue un colegio donde desarrollaba el liderazgo. Ya, la capacidad de pensar, de desafiar, como que nos presionaban a desafiar el sistema educativo. De partido, bueno, yo siempre fui pesada, en el sentido que todos los cursos tenían presidente curso, ¿no? Que velaban por los intereses del curso. Yo siempre fui la presidenta de la curso. Entonces el director del colegio siempre decía, ¡ay, qué insoportable! La verdad que siempre estás peleando por los derechos. Pero en el fondo, si te fijas, incitaban a los niños a desafiar, ¿sabes? O a organizarse, o a solucionar problemas. Me acuerdo que... Tal vez a debatir. A debatir, ¿no? Y sabes que compartíamos incluso en estas reuniones de curso, hablábamos abiertamente de los problemas que había en el curso, del bullying típico y lo hablábamos abiertamente debatiendo, ¿no? Entonces había conversación. Y esto te hablo cuando estaba en séptimo básico. Y es lo que yo más recuerdo que me haya impactado a nivel educativo. ¿No? Entonces yo creo que si se está desarrollando el ecosistema de emprendimiento, es fundamental el cambio del paradigma en la educación. A nivel escolar, a nivel universitario. Como decía, yo cuando estaba en la universidad el último año, recién crearon el curso de emprendimiento. Hoy en día quizás muchas universidades lo tengan y ya ojalá que mucha más gente lo esté tomando, ¿no? Pero también yo misma decía, ¿para qué voy a gastar tantas horas en estudiar algo que no me interesa? A mí no me interesaba estudiar de historia, porque yo estaba pensando en el futuro. Entonces decía, ¿por qué me esfuerzan? Ahora entiendo que es importante tener un conocimiento más holístico de diferentes áreas, ¿no? Pero... Exacto. Siguiendo con ese tema, ahí tocaste algo importante que yo tengo acá y bueno, para concluir, para que después ustedes puedan hacer algunas preguntas a nuestra invitada, nos interesa saber también un poco cómo están en tu empresa o allá en Silicon Valley para trabajar mejor con las startups. Sí. ¿Ya? A ser más ágiles en sus formas de gestionar la innovación y los cambios, sobre todo generacionales, como dijiste, sí, multiculturales y tecnológicos. Sí. Mira, lo que pasa es que hasta ahora, si te fijas, los últimos 5 años la innovación ha sido percibido como los startups, ¿no? Era un mundo aislado, ¿no? Y las empresas seguían, hablo 3 a 4 años, todavía sentadas en lo que estaban o llevaban haciendo por los últimos 20, 30 años, mirando desde lejos, ¿no? Lo que estaba pasando en el mundo de los startups. Luego vienen las revoluciones tecnológicas y obviamente se ven acechados por las revoluciones de los diferentes mercados. Bueno, lo hablábamos el otro día. Entonces ya empiezan a sentir esa necesidad de agilizar sus procesos y empezar incluso ellos a cuestionarse internamente cómo estamos haciendo las cosas y cómo podemos enfrentarnos al desafío que trae consigo que startups estén cambiando industrias completas, ¿no? Pero si te fijas, la estructura actual de la empresa tradicional es rígida, es pesada, es lenta, es burocrática, tiene un sistema de liderazgo que quizás sirvió hace 40 años, pero hoy ya no sirve. Míralo en el tema de retención o de personal, o la revolución de los millennials, que requieren otros modelos de trabajo, ¿no? Y eso, en cierta forma, lo que estamos tratando de ayudar a las empresas a cambiar. Y también cambiar un poco lo que tú decías hace un rato, que el nombre de algo, por ejemplo, recursos humanos a capital social o capital humano. Claro, es saber capitalizar justamente a las personas.
quizás todavía no lo ven de forma inmediata acá, pero por lo menos en San Francisco hay una guerra por talento increíble. El poder ya no está en la empresa, el poder está en el empleador, ¿no? Porque existen muchas, ya no es deseable ir a trabajar en un banco como lo era hace 15 años atrás. Ya no es que eres exitoso porque te fuiste a ser ejecutivo de cuenta, ¿no? Ahora es cómo retengo o cómo atraigo este talento, cómo lo retengo. Entonces, eso está, si te fijas, la revolución tecnológica, la revolución, digamos, generacional, ¿no es cierto?, que requiere de otro tipo de estímulo. Y justamente también tiene que adaptarse el recurso humano en cómo creamos políticas, pero sobre todo a nivel de directiva, ¿no? Entonces, esa es una de las áreas que buscamos trabajar. Sin embargo, también es importante en este nexo que decía, de ayudar a las empresas a trabajar de mejor manera con startups y a su vez a startups aprender a trabajar con empresas, porque trae ciertos desafíos, ¿no? De saber navegar, ¿no es cierto?, las políticas, o saber relacionarse con los tomadores de decisiones, saber convencer, saber negociar, ¿no es cierto?, trae consigo una serie de características que son importantes. Y eso también es lo que busca centros como Área 51, que es justamente esa conexión, ¿no?, de creación de ecosistemas que una y genere el encuentro, ¿no?, que genere el diálogo entre empresas y emprendedores, que son los que están creando, digamos. Bien. Ahora los invito a ustedes puedan compartir con Laura unas 3 o 4 preguntas de parte del público. Tenemos micrófono de... Sí. Ya, el que quiera hacerle alguna pregunta a Laura. Hola Laura, bueno, muchas gracias por todo. Mi nombre es Juan y estoy emprendiendo de nuevo. La verdad empecé a emprender muy joven y uno de los problemas que me generó un fracaso absoluto, ya que ahora es un problema societario, o sea, un problema profundo en mí, fue la sociedad, los socios, ¿ya? Entonces me encantaría saber cómo tú sabes, cómo tú encuentras o cuáles son las características de un socio, cómo tú sabes cuál es el partner que necesitáis como codo a codo, cuál es tu co-founder. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy súper emocional. Yo, por ejemplo, tengo un socio ahora en una de mis startups, que tengo 2, y claro, yo confío mucho en él, como que él me representa esfuerzo, cariño, y tú dijiste algo súper interesante, dijiste, todo se aprende, y en el fondo él no hace bien las cosas, y yo trato de enseñarle, y tiene ese como gusto por trabajar hasta las 5 de la mañana, pero ¿cuáles son las características, de acuerdo a tu experiencia en tanto startups y empresas, que buscáis para tener este socio? Porque estoy empezando de nuevo, no tengo socios, ¿ya? Más que, bueno, mi pareja, que estamos ahí como trabajando todo el día cada uno en lo suyo. Pero ¿cómo lo hacís? ¿Cómo en el fondo balanceáis lo calculista y lo emocional con un socio? Sí, es un balance complicado, ¿no? Súper complicado. Yo creo que volvería un poco a lo que hablábamos de analizar a las personas, porque ya viste, el emprendimiento es como un matrimonio, o peor, ¿no? En el sentido de que se pasa mal todos los días en algunos casos, ¿no? Entonces, es lo que decía, de poder visualizar en el otro, no desde lo técnico, pero saber que en el fondo, ya es que me hace pensar también en que, como dice, puedes quizás no apreciar lo que hace en el día a día, pero te aporta quizás para darte balance. Ahora, ¿te va a ayudar a escalar a largo plazo el negocio? Ahora piensa que los socios es como matrimonio, ¿no? Te estás aliando a largo plazo, lo mismo que un inversionista. Por eso decía de poder pensar antes de la urgencia, en el largo plazo, cómo te podía impactar. Y ahí yo creo que lo que hablábamos de la capacidad personal o los valores personales de la persona, por ejemplo, cómo piensan, cómo se relacionan con otros. A mí me gusta observar, ponte tú, de ponerlo en circunstancias o analizar cómo trata al resto, si lo presenta en reuniones, cómo se comporta. Me explico, ¿no? Quizás cosas que no ves en el día a día trabajando detrás de un computador, pero que efectivamente son capacidades personales que te pueden llevar a potenciar lo que estás haciendo o ser una carga o un recurso adverso, digamos, ¿no? No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero es que es un balance complicado el tema emocional. Yo creo, otra vez lo que digamos, yo creo que la capacidad de técnica se pueden contratar. No necesitas tu socio, que sea un técnico que en el fondo sea el que ejecuta la parte de desarrollo, por ejemplo, ¿ya?
tu socio va a ser tu socio, que en el fondo incluso de percepción externa van a decir con quién estás relacionado, ¿no? Cuando vayas a buscar capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ellos visualizan que tu socio es solamente una persona técnica que no te aporta, quizás a nivel de estrategia, quizás puede ser algo contraproducente para ti, ¿no? Entonces, como saber poner los roles, ¿no? Como dices tú, quizás este que tienes actualmente te da balance emocional, pero a nivel de estrategia de negocio tampoco va a ser adecuado, ¿no? No es fácil. No es fácil. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Daniel. Muchas gracias, Laura, bueno, y los organizadores. Quería preguntarte, bueno, tú que tienes una experiencia más global dentro del mundo del emprendimiento, ¿qué criterios ves que a lo mejor nosotros, bueno, Chile, Latinoamérica, comparado con la visión del emprendedor de otros países, Europa, Estados Unidos, ¿qué cosas como ves que son relevantes que también nosotros, que somos tal vez que en realidad estamos avanzando en pos, ¿cierto? Siempre estamos como detrás de Europa, Estados Unidos, siempre como que vamos detrás de esa ola. Entonces, ¿qué criterio encuentras relevante que nosotros desde ya vayamos cambiando nuestra mentalidad para pensar justamente en emprendimiento hoy día que son globales? ¿Cuáles son los elementos que ves que nos hacen falta ir incorporando? Mira, quizás suene controversial lo que te voy a decir, pero yo no creo que Chile está detrás de lo que están haciendo los otros, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, siempre se habla de replicar modelos o replicar las tecnologías que están haciendo en otros lugares. Pero si te fijas, el éxito también en diferentes mercados ha surgido porque han sabido desarrollar soluciones para problemas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes núcleos de biotecnología. Por ejemplo, Chile tiene muchos recursos naturales que quizás otros países no tengan, otros se han especializado en healthcare, otro que Silicon Valley haya nacido del chip, no significa que tengas que hacer chip para ser exitoso, ¿no? Entonces, yo te diría, no es que sea que Chile está por detrás, ¿ya? Porque yo creo que sí hay soluciones tecnológicas a nivel de tecnología, ¿no? De carácter, digamos, de competencia internacional. Te mueres por decir algo. Es como invitar a crear tu propio Silicon Valley, ya sí, como sucede con Israel e India. Claro, claro, y saber capitalizar que hay muchas soluciones locales. Por ejemplo, yo me acuerdo en una conferencia que nos invitaron y trajimos un par de speakers internacionales. Le llamó la atención la cantidad de empresas con responsabilidad social que se estaban desarrollando aquí en Chile. Y me preguntaban, Laura, ¿por qué? Pero les impactó de forma positiva, ¿no? Y yo le dije, bueno, porque quizás como en país en desarrollo hay más desafíos sociales de lo que tú ves en un país desarrollado, ¿no? Entonces no es que desmerezcas, que diga, oh, ellos solamente están desarrollando soluciones de causas sociales, que están mejorando el entorno al cual se están enfrentando, ¿no? Y lo vieron de forma positiva, ¿no? Ahora, lo mismo en biotecnología, hay proyectos súper interesantes en biotecnología en Chile o que están solucionando, mejorando el sector de agricultura, por ejemplo, tratando de potenciar los recursos naturales, que insisto, hay otras ciudades, otros países que no lo tienen, ¿no? Yo creo que, por ese lado diría, no es que Chile está detrás, ¿no? Es que quizás no es que no ha encontrado, quizás está en vías de hacerse como famoso o conocer por un nicho, por decirlo así, ¿no? Porque si hay tecnología, creo, como across industries, ¿no? Exactamente, y bueno, y también generar esa red del ecosistema, generar un mapeo, un mapa, como existe en Europa, en España, en Estados Unidos, donde el que quiere emprender en un clic ubica todo lo que necesita en las distintas etapas. Sí. Acá está muy disgregado. O sea, necesito capital semilla, bueno, a Corfo, pero también hay otras instancias, pero no le aparecen. Generalmente a mí cuando hago mentorías me preguntan eso, e incluso participando en una aceleradora. Entonces ahí hay que... Sí, hay desarrollo de ecosistema. Es que otra vez no te olvides que, como decíamos antes, el crecimiento ha sido exponencial, ha sido rápido, pero todavía está en desarrollo. O sea, tampoco se puede esperar conseguir un mercado desarrollado en 5 años. ¿no? Ah, no, por supuesto. O sea, pero hacia allá hay que ir caminando, te fijas. Claro, para lo que yo creo que para los últimos 5 años ha sido increíble lo que se ha logrado,
¿no? Ahora sí diría quizás que faltan soluciones más de carácter global, que logren, digamos, trascender el mercado local, porque Chile a nivel de mercado es chico, ¿no? Exacto, sí. Entonces, quizás hablábamos antes de la visión, que quizás se creen productos con una visión de impacto que trascienda el mercado local. Quizás eso es lo que falta, ¿no? O quizás es por miedo, o quizás por recursos, quizás una mezcla de ambos, ¿no? De recursos que les permitan escalarlo. Pero también yo creo que, por ejemplo, se pasó una fase en que había mucho desarrollo de cosas, digamos, no diría de poco impacto, pero que tú sabes que son poco escalables, ¿no? Y era quizás por las ansias de crear, pero igual como tú dices, quizás este es tu segundo emprendimiento, el tercero, y quizás el primero y el segundo hiciste cosas chicas. Es todo un proceso de madurez también, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Una o dos más, también por la hora. En tu último emprendimiento, ¿qué metodología usaste para generar el producto mínimo viable? ¿Utilizaste esta nueva metodología que se llama Lean Startup o Lean Startup o alguna otra? Mira, hacia nivel de producto, bueno, teníamos una solución básica, digamos, por requerimiento de un cliente, ¿ya? Que se podía decir es como el mínimo viable. Y después se fueron agregando, a medida que fuíamos escuchando otra vez lo que iban pidiendo los otros, o sea, se fueron agregando, digamos, no, ¿cómo se dice? Features, características, ¿no? Funcionalidades, ¿no? A medida que íbamos recibiendo feedback, ¿ya? Pero espérate, antes del último voy a ir al anterior, porque eso fue interesante también. Porque yo decía, no puedo, y no digo que esté bien o esté mal, te cuento un poco mi experiencia. Yo tenía la visión, este es YouGreat, ¿vale? Mi visión de lo que quería hacer, que por decirte es un Amazon hoy día, ¿ya? Para darte un poco el scope, ¿no? Del contexto, claro. Entonces te dicen, oye, pero haz tu producto mínimo viable vendiendo comida de perro solamente. Y yo me rehusaba porque decía, ¿cómo voy a comunicar o cómo voy a lograr convencer del valor de mi producto si vendiendo comida de perro, por más que es el producto mínimo viable, no alcanza ni a dar un indicio del potencial de esto, ¿no? Entonces era esa como contradicción, como dices tú, ¿no? Y los otros decían, es que lo que quieres hacer es muy complejo. Yo decía, sí, pero es que esa complejidad es la que va a demostrar. Entonces, en cierta forma iba como con la antítesis ¿no? Del producto mínimo viable y llegamos como a un término medio, ¿ya? De quizás una forma más simple de mi complejidad, igual pudiese demostrar el valor que pudiese tener, digamos, en su total concepción, ¿no? Porque es cierto, obviamente en productos tecnológicos es caro, ¿no es cierto?, lograr, digamos, todo el potencial, y depende de la industria también, o sea, obviamente hay productos que requieren más investigación, más desarrollo para realmente alcanzar a ver un indicio de lo que va a ser el producto, ¿no? Como biotecnología, por ejemplo, ¿no? Había una más por allá atrás, una más, ya, dos. Ya. Hola, Laura mi nombre... no ha descansado por eso. Mi nombre es Alejandra, me encantó tu presentación. Bueno, tengo 25 años, así que me sentí identificada cuando hablabas de que si lo harías ahora sería todo increíble y mucho más fácil. Bueno, lo que pasa es que voy a UCLA en diciembre a estudiar un diplomado en marketing digital. Llegué hace poco a Australia de un Work and Holiday. Egresé de la U, me fui a Australia, volví y ahora voy a Estados Unidos. La visa dura 5 años, al final del diplomado yo opto por un internship y después puedo trabajar durante 1 año más. Tengo muchas ganas de crear igual que tú y me gustaría que tú me recomendaras qué harías tú en mi lugar. ¿Optarías por algún internship? Por ejemplo, a mí me fascina el área de Silicon Valley. Me encantaría ir allá, optar por una práctica para poder aprender. ¿Cómo le hiciste tú a tus 25 años o cuando estabas en España? ¿Cómo le hiciste para encontrar esa idea y querer emprender en esa idea?
Ya, es que tampoco se puede forzar, ¿no? O sea, yo creo que es como un proceso que llega naturalmente. O sea, no hay urgencia, por decirlo así, ¿no? O sea, de hecho, haciendo quizás el internship hay mucho que puedas aprender y darte tiempo de visualizar qué es lo que está pasando. ¿Te acuerdas que te decía en mi caso, como tú ahora te vas a ir a una nueva ciudad, a otro país, quizás te da una mayor apertura y va a haber un periodo de observación, ¿no? Entonces, en ese periodo de observación, yo no diría que hay una urgencia, o sea, quizás tú tienes la urgencia de empezarlo, pero yo creo que es importante darse el tiempo de observar, ¿no? Para entender las tendencias, para ver cómo encaja, qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, yo te puedo decir, sí, en todas lo hice, pero hubo por lo menos meses de esto, pues, de tantear, de escuchar, de ver, de explorar. Si puedes hacerlo dentro de una empresa que quizás te permita visualizar diferentes mercados. Yo creo que es no presionarse a decir, porque me fui ahora, lo tengo que hacer ahora, ¿no? Dejar que nazca naturalmente, ¿no? Porque también las ideas evolucionan también, ¿no? Entonces, lo que decíamos, mientras vas explorando, esa idea se va a ir mutando, ¿no? Y quizás vas a ir conociendo gente en el camino, ¿no es cierto? Es como un... Más que nada sería un tema de entornos, ¿o no? Como de explorar. Tú exploraste entornos, ¿cierto? Gente, distinto tipo de gente, o quizás estos mismos nichos de emprendedores. Acá en Chile se está dando mucho más. Ahora es mucho más fácil encontrar estos nichos. Quizás en Estados Unidos también es mucho más fácil. Sí. ¿Esa sería como la recomendación más que nada? Sí, date tiempo de explorar y de conversar. Y allá, por lo menos en Estados Unidos, uno conoce gente todo el día, en un café, la gente está abriendo la conversación todo el tiempo. Por ejemplo, si vas a ir a conferencias, escuchar qué es lo que están pasando de diferentes industrias, escuchar las experiencias de otros, de repente quizás encuentras un proyecto en el que te quieras unir, más que empezar tú sola. Networking, lo que hicimos hoy día, eso ayuda bastante. Sí, este tipo de instancias obviamente son únicas y poder sentarse con otras personas en una mesa con gente que no conoce y decir hola, ¿qué haces? ¿No? Esas instancias son únicas y otra vez estar abierto, ¿no? A querer escuchar y aprender y explorar. Pero no lo forzaría, como decir, y ahora tengo que tener la idea del siglo, ¿no? Sí. Bueno, una más. Muchas gracias. No. Elige tú. No. Salvo que tú me digas que quieres seguir. Hola Laura, ¿qué tal? Tengo una pregunta puntual. ¿Por qué consideras que las startups mueren? Fracasan. Uy, qué difícil. No ¿Por qué fracasan? Puede ser el equipo, inversores, Bueno, la idea, ¿no? Ejecución, estrategia, ¿no? Porque otra vez lo que hablábamos, tampoco te diría que es una respuesta categórica, que te digo, esa es la respuesta, pero dentro del contexto, porque otra vez si partimos de la base que podemos adaptar productos o que podemos adaptar servicios, ¿no es cierto?, en base al producto que ya tenía, pero todo está en la estrategia de ejecución, ¿no? Porque tú puedes tener un producto fabuloso, pero si no sabes comercializarlo o no sabes encontrar la cadena de suministro. Yo, por ejemplo, en Chicurela tuve un parto con la cadena de suministro y te podía decir que fue en cierta forma lo que mató el negocio, mis ganas de seguir con el eslabones, ¿no? Como del supply chain, ¿no? Entonces, hay tantos factores, ¿no? Falta de capital, obviamente, pero la verdad es que si tienes un producto bueno, quizás si lo sabes vender bien, no necesitas capital externo, vas a poder venderlo, ¿no? Entonces, depende del sector, pero yo diría que está todo en la capacidad de ejecución y las estrategias, que de repente la estrategia no es la adecuada, o quizás poder hacer cambios de estrategia de negocio, ¿no? De probar mercados nuevos, y eso hablábamos de la agilidad o la flexibilidad del equipo, de saber estar abierto a flexibilizar y no decir, mira, estos lo estrellamos contra la muralla, no resultó, sin darse cuenta que quizás habían cosas que poder rescatar y adaptar para otro mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría que estrategia. No sé si concuerdas conmigo, Ricardo, pero... Totalmente. ¿Sí? Estrategia, la ejecución y tener una visión clara, no disgregarse. Sí. O sea, uno puede mirar a otros,
pero ellos tienen su propia estrategia para ese éxito. Claro. Pero tú tienes que encontrar la tuya. Y esa es con error, corriges. Error, corriges. Sí. Hasta que encuentras el camino. Bueno, Laura, ¿No hay más? ¿una más? ¿Una más? No, ya. Ahí, la última, por favor. Hola, mi nombre es Rubén Meseguer. He estado trabajando un proyecto desde hace más de un año. Y bueno, soy casi recién llegado a Chile. Mi país natal es Venezuela. Y bueno, quería preguntarle, ya que usted viajó desde Chile a Europa y después de Europa a Silicon Valley, ¿cómo fue ese proceso y qué tan difícil fue el proceso de volver a conocer más gente, a hacer esos contactos, conocer socios, inversores? ¿Cómo fue? Porque bueno, a pesar de que mi proyecto aún está un poco pequeño, tiene mucho potencial, o al menos eso pienso, y bueno, es lo que todos los emprendedores tienen que pensar. Ha sido usado por marcas bastante grandes últimamente. Por ejemplo, Unreal Engine, no sé si alguno es desarrollador de videojuegos, pero es un engine para crear videojuegos muy famoso y usó uno de nuestros productos y bueno, fue genial. Y claro, en ese momento pensé, ok, ya debemos conseguir inversores, debemos conseguir cosas. Pero también pero como realmente no conozco mucha gente aquí en Chile y ha sido un poco difícil empezar a conocer otros emprendedores, conocer inversores, no solo, porque tampoco quiero solo la parte de dinero, pero también que tengan conocimiento y experiencia que pueda ser útil, porque al final eso es lo más importante. A ver, pero yo te voy a responder con una pregunta. ¿Por qué sientes que ha sido difícil conectar con otros emprendedores? No ha sido difícil, simplemente me refiero es que bueno. ¿O que la recepción no ha sido tan...? No me refiero a eso, sino que como no conozco a nadie, hay Sí. que empezar a ver cómo es una cultura diferente al final que todo y empezar a ir a eventos. Abrir camino. Exacto, abrir caminos. A eso es lo que me refiero. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Las 2 veces. Las 5. 5 veces. Mi trayectoria fue Santiago, Barcelona, Madrid, el norte de Inglaterra, después Londres y ahora California, ¿no? Y claro, en cada uno de esos cambios era partir de cero, lo que tú estás haciendo, ¿no? Asumiendo que no tienes amigos, no tienes contactos, no tienes... es partir realmente de cero y darte a conocer, ¿no? Ahora, tiene sus desafíos obviamente culturales, porque quizás en Chile es más de los networks más establecidos, ¿no? Es más difícil romper en círculo. Fue una de las razones por las que yo me fui quizás también, porque buscaba quizás como descubrir mi identidad, y lo que más me atrajo de cuando me fui la primera vez, que yo tenía 21 años, es que uno conocía a la gente de corazón a corazón, era la persona que tiene delante, porque no había background, no había universidad, no había familia, no había barrio, eres tú, ¿no? Y lo que tú demuestras, digamos, ¿no? Entonces conectas a otro nivel, y en tu caso viene por ahí, ¿no? Porque no tienes antecedentes más de decir vengo de Venezuela, quizás te dicen, hay mucha gente emigrante de Venezuela, pero yo creo que es ir con la cabeza en alto, ¿no? Y en el fondo, otra vez, como yo decía, la bandera de las mujeres, lo mismo de ser inmigrante, porque a mí me tocó ser inmigrante en toda esta ciudad, y lograr la credibilidad, ¿no? Porque como te decía, a mis 21 años la primera vez, o a los 23 o a los 24, cuando nos íbamos cambiando ciudades, y empezar a abrir este network de nada, es como decir, ¿cómo haces que la gente crea en ti? Y al final es poder de persuasión, crear confianza, lo que decía, ¿no? Pero yo creo que todo lo que uno hace refleja en ti, como te decía, desde cómo te relacionas en un evento de networking. El networking es mucho más que ir a un lugar y decir, hola, yo me llamo Juan, ¿no? ¿Qué haces tú? El verdadero networking, yo algo que aprendí de lugares donde verdaderamente se hace, es cuando dices, cuéntame qué haces, y dices, mira, es que yo conozco a fulanito que te puede beneficiar, y al día siguiente te tomas el tiempo de realmente escribir el mail, y seguro te ha pasado miles de veces. Muchas. Y dedicar 5 minutos escribiendo un mail para conectar a una persona con alguien más. Y que tú sabes que directamente en ese momento no te genera ningún beneficio. En Chile no lo hacen mucho.
lo hacen poco, ¿no? Pero sin embargo, como decía, todo se devuelve, ¿no? Al final es un círculo. Y esa persona, quizás no en un mes, quizás no en 2 meses, en 5 meses, en un año, se va a acordar y va a decir, ay, ¿cómo nos conectó? Nos conectó Juan. Ay, ¿qué hacía Juan? Oye, y le voy a devolver la mano. ¿Sabes? Entonces genera un efecto mariposa, ¿no? De decir, no tiene un efecto inmediato, pero en el largo plazo, de alguna forma te va a retribuir. Y eso a mí ha sido increíble, porque me ayudaron de esa forma a mí y yo lo hago, ¿no? De decir, ¿te acuerdas, Ricardo? Pues Ricardo te puede contar por experiencia. Cuando lo conocí es, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, te conecto con este, y te dedicas a ayudar al otro. Y lo que tú haces por el otro va a venir para ti de una u otra forma, ¿no? Entonces, es lograr credibilidad, demostrar profesionalismo en todo lo que haces, que eres serio, si tienes un buen producto, ¿no? Demostrar con resultados, generar aliados. Derek Anderson, que es nuestro fundador, que salió de Google para crear Startup Grind, él dice que en todas las instancias de networking, lo que a él le gustaría que se viva es en qué te puedo ayudar, no en qué me puedes ayudar. Claro. Y eso está en los principios y en los valores y en la visión de Startup Grind. Sí. ¿Te fijas? Y por eso generamos estas instancias. Y bueno, quiero agradecerte, Laura, a nombre de Startup Grind, de todos nuestros invitados que aceptaron venir a pesar de ese día viernes. Y bueno, desearte el mayor de los éxitos. Sabemos que estás muy cansada. Y a ellos también, por supuesto. Y que tengas un feliz regreso. Gracias. Así Un placer. Démosle un gran aplauso. Gracias. La charla del día de hoy fue muy inspiradora. Te transmite esa parte más práctica, esa parte más del día a día que ella vivió y cómo poder proyectarlo hacia la estrategia de la compañía. Muy feliz de haber estado acá y esperando por los próximos eventos, así que se lo recomiendo totalmente. Entonces con eso me voy, con ese aprendizaje de la necesidad de ser resiliente para que den fruto los proyectos en los que uno está trabajando.